Bienvenidos a un nuevo webinar de la Asociación Gremial de Marcas del Retail. Mi nombre es Gonzalo Errázuriz, soy el gerente general del gremio y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a este webinar y esta nueva instancia de poder juntarnos y hablar sobre algunos temas que sé que son importantes para todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre cómo implementar en el retail la nueva jornada laboral de 40 horas, un temón súper interesante, con muchos de ustedes lo hemos ido conversando, ¿cierto? Por teléfono muchas veces, de cómo nos afecta en el retail este tema. Y siempre salen esas preguntas específicas, un poquito más de la industria, ¿cierto? Más de cómo nosotros en el retail podemos tener algunos problemas y cómo podemos ir solucionándolos. Hay algunas ideas también de repente que aparecen en esas conversaciones. Y justamente hoy tenemos un tremendo invitado para poder ver este tema. La presentación de hoy estará a cargo de Andrés Bustamante, el jefe de asesores de la Subsecretaría del Trabajo, que nos va un poquito a explicar sobre la ley y vamos, como siempre, al final de la presentación a dejar un espacio de preguntas. Esas preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y luego las voy a ir leyendo yo a Andrés para que podamos ir conversándolas y tocando algunos temas. Si nos queda tiempo, muchas veces también abrimos el micrófono para que puedan hacer las preguntas a viva voz, pero lo vamos a ir viendo según el tiempo que tengamos. Normalmente esto en total dura 1 hora y esa es un poquito la idea. Andrés, ¿estás por ahí? Para que puedas hacer la presentación y comenzar. Hola, ¿me escuchan bien? Se escucha perfecto. Dame un segundo que vemos cámaras y activamos de inmediato. Buenísimo. Ya, ahí sí, creo que me ven, ¿no? Se ve la presentación, te ves tú también. Todo perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Estábamos ahí resolviendo cuestiones logísticas. Oye, bueno, Gonzalo, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en un proceso donde estamos dando muchas charlas de este tipo para poder explicar bien de qué se trata el tema del proyecto, ya no proyecto 40 horas. En cada una de las charlas decimos que tenemos que dejar de hablar de proyectos. Y ahora tenemos que hablar de la ley 21.561, que es la que reduce la jornada laboral a 40 horas. Claro, somos más bien nosotros los que tenemos que darles a ustedes gracias, porque en el fondo el interés en conocer los distintos aspectos que la normativa, el interés respecto de ya empezar a ponerse en los escenarios de cómo lo implemento, cómo puedo hacer para que esto salga mejor, nos ayuda mucho de alguna forma a construir una suerte de bola de nieve en que nosotros difundimos cómo funciona la normativa. Ustedes seguramente van a tener muchas preguntas, algunas de ellas las vamos a poder responder acá, otras vamos a quedarnos con la tarea de poder cómo profundizarlas. Algunos de estos temas también tienen que ver con el trabajo que tiene que hacer la Dirección del Trabajo en emitir dictámenes para profundizar en aspectos más específicos de la ley. En fin, hay una serie de tareas que se dirán acá, pero es a partir de este diálogo, ya no el diálogo, digámoslo así, el diálogo social tripartito, que fue un sello del trabajo que hizo este ministerio para poder construir primero un acuerdo social que después permitiera un acuerdo político, sino también diálogo social, no solamente en la elaboración de la política pública, en su aprobación en el mundo de la discusión legislativa, sino también diálogo social para la implementación. Entonces, en ese sentido, para nosotros es de mucho grado que ustedes nos hayan abierto este espacio. Bueno, también aprovecho desde ya de agradecerles a la asociación, porque en el fondo ustedes también fueron partícipes activos de la mesa técnica que se trabajó durante los meses de junio y julio. Recuerdo ustedes cuando se discutía de 40 horas al principio, la discusión fue bastante más polar, digamos. Había personas que decían que querían 40 horas para descansar y tener mejor calidad de vida. Había otras actorías que en el fondo legítimamente estaban preocupadas de los efectos económicos, pero desde nuestra impresión ustedes fueron de los primeros empleadores que plantearon que en el fondo el objetivo de las 40 horas era un objetivo deseable. Y de alguna forma esta mesa técnica también nos permitió ir construyendo, ir como rompiendo estos muros, digamos. De que en el fondo no, los partidarios de las 40 horas no tienen ninguna consideración respecto al efecto económico, por un lado, que es una de las caricaturas que se decía, y por otro lado, los empleadores no están solamente preocupados de los efectos económicos, no quieren ver incrementada la calidad de los trabajadores. Entonces, esos mitos, esos muros se van derribando en la medida en que se puede ir dialogando, y un poco gracias a eso que hoy día estamos discutiendo ya no solamente un proyecto, sino una ley que es una ley de la República, que tiene su plazo de implementación que ya empiezan a correr. Y nada, nosotros esperamos que este diálogo efectivamente ocurra y que surja la mayor cantidad de preguntas posible y
básicamente que esto no se agota acá, que inauguremos una agenda de trabajo, porque en el fondo esto va a requerir harta conversación. Me acompaña acá también Belén Muñoz, que es del equipo de comunicaciones de la subsecretaría, y Sofía Argo, que es abogada también del equipo asesor de la subsecretaría, en la línea de que en el fondo podemos ir mapeando preguntas y tratando de aclararles el panorama a ustedes lo antes posible. Consulta, ustedes ven la presentación, ¿cierto? Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, cuéntenme, solamente porque si tú me dices que tengo 2 horas para hablar, voy a hablar 2 horas. Si me dices que tengo media hora para hablar, voy a hablar media hora. Entonces, pónganme un marco porque si no me voy a alargar. La idea siempre es terminar a las 5 de la tarde, incluyendo ya las preguntas y todo. O Perfecto. sea, con una Más calidad de día presentación para de media hora, 40 minutos, más preguntas estamos. Perfecto, perfecto. Entonces, así me moderaré también. Bueno, parto entonces. Lo primero, aquí, claro, hay dudas muy concretas respecto del proyecto y cómo se implementa. Pero para nosotros es como ministerio, y así también nos lo han hecho saber tanto empleadores como trabajadores con quienes hemos ido abriendo estos puentes de diálogo ya para la implementación, que es imposible disociar, digámoslo así, los elementos del proyecto, aquellas cosas respecto de las cuales se ha elaborado normativa, del proceso a partir del cual esta ley terminó siendo una realidad. Entonces, son las primeras cosas que nosotros partimos diciendo es que para toda la discusión de política pública, el diálogo social tripartito abre puertas. Uno, porque permite, como ya yo lo había dicho hace un rato, digamos, como romper como estos mitos, estas barreras, en una discusión donde concurren empleadores y trabajadores y también la academia. Por supuesto que se exponen diferencias, a veces las diferencias son duras, se confrontan, pero el hecho de que existan diferencias no significa que no haya puntos respecto de los cuales se pueda avanzar hacia construir acuerdos. Por lo tanto, cuando ese proceso de alguna forma se anticipa, el Parlamento, por cierto, que es la instancia donde hay representantes elegidos que tienen el deber de procesar estas discusiones para efectos de legislar. Pero lo que ocurre y lo relevante de este proceso es que en el fondo el proyecto, como ustedes saben, el proyecto 40 horas es de origen en el año 2017, una moción de las parlamentarias entonces, Camila Vallejo, actual ministra, y Carol Cariola, diputada de la República. La discusión que se dio en el proyecto entre el 2017 y 2019 fue muy distinta de la que se dio cuando se convocó esta instancia tripartita de diálogo social por parte del gobierno el año 2022. La discusión de esta primera etapa fue mucho más dura, digamos, hubo mucha más caricatura. Ustedes se acordarán cuando se decía que en el fondo los bomberos o los brigadistas forestales iban a dejar las mangueras botadas y no poder seguir apagando incendios porque se iba a cumplir la jornada, o incluso se habló de que no se iba a poder jugar la Copa América. Entonces, fue una discusión muy compleja, pero cuando uno monta estos espacios de diálogo tripartito, ocurre que se empiezan a vencer estas barreras y se empiezan a encontrar puntos de acuerdo. Nosotros lo hemos dicho, digamos, nosotros ocupamos, bueno, ustedes mismos conocieron estas sesiones, digamos, vieron, quienes asistieron vieron cómo se dieron, digamos, fue una dinámica muy interesante. Elegimos, por ejemplo, juntar en una misma mesa a un empleador de una organización exportadora de fruta y lo sentamos a dialogar con un dirigente sindical de la minería. O sea, empleadores y trabajadores mezclados, sectores productivos mezclados, porque ahí fue emergiendo una constatación de que la realidad es tal vez a veces más compleja de lo que uno ve dentro de su metro cuadrado, y van emergiendo de este espacio algunos consensos. Primero, que efectivamente la reducción de jornada laboral, sí, porque hay una discusión económica que es muy legítima respecto al efecto, y el proyecto también se hace cargo de eso, pero el objetivo de reducir la jornada laboral es un objetivo que la sociedad de alguna forma como que abrazó. Y en segundo lugar también, el que es relevante una política de gradualidad, porque la gradualidad permite que las propias empresas vayan ajustando sus procesos productivos, que esto no sea como un cambio de golpe y porrazo que en el fondo genere efectos no deseados, pero también porque los propios trabajadores también son quienes tienen que realizar ajustes en su forma de encarar los procesos productivos. Y esos elementos van surgiendo como consenso. Entonces nosotros lo que decimos es que este proceso tiene valor también por la forma en que se alcanzó el acuerdo. De alguna forma se fue preparando el terreno que permitió, porque además, como lo mencionamos en la presentación, de esta mesa técnica, estamos hablando de una mesa técnica que convocó el gobierno con el sello de diálogo social tripartito, donde concurrió el gobierno con empleadores y trabajadores, también además el mundo de la academia, que durante junio y julio recibió a más de 200 organizaciones de todas las regiones del país, empleadores, trabajadores, academia, donde había representadas distintas jornadas, no solamente la jornada ordinaria de lunes a viernes, como la de 5x2, 5 de trabajo por 2 días de descanso, con trabajo de 9 a 6, 45 horas,
sino que además, de alguna forma, descubrimos o vivenciamos que detrás de esa jornada hay rostros de personas que tienen no una jornada, sino 20 tipos de jornadas distintas. Y de esta mesa surgieron no solamente, digamos así, llamamientos a que era importante avanzar en la reducción de jornada, surgieron propuestas técnicas específicas de los propios sectores que permitieron además resolver nudos que son muy propios del debate parlamentario. Dos ejemplos muy particulares, digamos. El trabajo de casa particular, puertas adentro, que es una jornada muy compleja porque es una jornada muy extensa, en los domicilios es muy difícil fiscalizar. Las propias trabajadoras representadas en la Federación de Sindicatos de Trabajo de Casa Particular formaron propuestas técnicas muy concretas y muy bien elaboradas, que cuando nosotros enfrentamos el debate y el diálogo con la oposición, decimos, mire, las trabajadoras proponen este esquema de días de descanso adicional porque ellas mismas entienden que uno no puede reducir la jornada diaria porque hay dificultades de todo tipo. Y esa propuesta, cuando viene como en el aval del diálogo social previo, es muy distinta a la recepción que hay en el Parlamento, y por eso decimos que abre puertas, digamos. Permite procesar legislativamente mucho más fácil aquellas discusiones donde, como ustedes además saben, que el Parlamento hoy día es un escenario bien complejo, hay alta fragmentación, el escenario político también está como difícil de abordar para todos los sectores, por cierto. Por lo tanto, este diálogo de alguna forma permite descargar esa presión sobre el diálogo, digámoslo así, discutir sin atadura, y cuando uno levanta propuestas de consenso, ciertamente su tramitación es mucho más sencilla. Y eso se vio reflejado en que el proyecto tuvo una amplísima aprobación. En el Senado fue aprobado de forma unánime, con todo lo que implica. Y en el caso de la Cámara de Diputados también fue aprobado por una muy amplia mayoría. Solo en ese caso el Partido Republicano concurrió con su voto en contra, aunque para ser también muy, muy transparente, digamos, los senadores del Partido Republicano en el Senado votaron a favor. Reiterando esta idea inicial, digamos, nos tocó, a mí, al subsecretario, al equipo de la ministra, por cierto, le tocó encabezar muchas conversaciones. Yo recuerdo en particular una conversación con un senador de oposición donde él decía, mira, yo tengo algunas aprensiones respecto a los efectos económicos, que son, por cierto, muy legítimas, tratamos de hacernos cargo de ellas también en el proyecto, pero él nos decía, me parece que el proyecto es de una factura técnica muy buena, y aquí viene la frase importante, la sociedad ya abrazó las 40 horas. Vamos a tener que ir viendo en el camino si que efectivamente esta decisión fue un óptimo, ver cómo podemos ir corrigiendo. Entonces, que un parlamentario parta reconociendo eso, porque ciertamente hay un trabajo que se viene haciendo desde 2017, donde en el fondo se fue conversando de esto, se fueron derribando mitos y se logró avanzar. Entonces, ciertamente para nosotros es una muy buena noticia, lo es para la ciudadanía, por cierto, hay muchos temas en los cuales trabajar, pero ya que se haya producido un acuerdo en estas condiciones, en el actual escenario, tiene un valor per se. Antes de pasar al contenido del proyecto, es importante como refrescar respecto a cuáles fueron las ideas matrices, digamos. ¿Por qué el proyecto no es solamente una reducción de una jornada donde uno cambia un guarismo que es 45 y lo modifica y lo sustituye por 40? Acá hay tres ideas a la base que orientaron nuestras indicaciones y que después orientaron el diálogo político que se tuvo con la oposición para poder llegar a un proyecto en acuerdo. Digamos. Nosotros creemos que ese acuerdo que se forjó en el Parlamento es respetuoso y honra estos tres principios que nosotros propusimos. Son principios que también compartió la oposición cuando nosotros nos sentamos a conversar con ellos. Ciertamente también es parte de la muy buena noticia que este proyecto implica. El primer principio es más tiempo de descanso efectivo. Esto parece un poco obvio, pero resulta que tiene más historia. Por un lado implica que nosotros tenemos en la cabeza la jornada ordinaria, la de 45 horas que ahora va a bajar a 40. Eso venía instalado en el proyecto anterior. Pero uno se da cuenta, y lo mencioné en la discusión, que hay una serie de elementos que son adicionales y hay muchas más jornadas. Entonces este proyecto abordó, mencionamos, 20 tipos de jornadas distintas del Código del Trabajo. Y resulta cuando uno empieza a hacer profundización en esas jornadas, en el caso de la jornada ordinaria uno dice, reduzco la jornada diaria, trabajo una hora menos, tengo más tiempo de descanso diario, no sé, me salto la hora punta en parte, me puedo adelantar, y uno tiene ahí como muy claro los beneficios, digamos. Es como la jornada, llamémoslo así, como la más canónica. Pero cuando uno empieza a hablar de las otras jornadas, no es tan efectivo o no es tan preciso suponer que una reducción de las jornadas diarias sea el mejor mecanismo para asegurar mayor tiempo de descanso. Quiero poner un ejemplo muy concreto, que también surgió de la mesa técnica. Los trabajadores de la minería nos dicen, nosotros tenemos turnos de 7x7, tenemos una jornada que se llama jornada excepcional. Se llama jornada excepcional porque el Código del Trabajo establece que su procedimiento de autorización requiere que la Dirección del Trabajo juegue un rol en asegurar condiciones de salud y seguridad en el trabajo,
y también los sindicatos, que son parte importante de esta aprobación. Y esa jornada excepcional, un ejemplo es la jornada 7x7 en la minería. Los trabajadores nos dicen, si usted me reduce la jornada diaria, ustedes saben que, digámoslo así, del mundo del cual proviene el gobierno, hay banderas históricas del mundo del trabajo que abrazan la idea de las 8 horas, digamos. Las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso, las 8 horas de recreación. Digámoslo así, un mundo del trabajo que tiene 100 años de historia, digamos. Pero cuando uno conversa con los trabajadores de la minería y les dice, oye, ¿por qué no reducimos la extensión de los turnos? Porque 12 horas, trabajar 7 días, 12 horas es muy complejo. Y resulta que los propios trabajadores nos dicen lo siguiente, mire, nosotros entendemos que hay una demanda histórica por las 8 horas, pero nosotros como trabajadores de la minería tenemos nuestro sistema de turnos construido. Si usted me baja la jornada diaria, lo que me está regalando es media hora más de descanso en un campamento, en una pieza de 3x3. Entonces nosotros no queremos eso. Por lo tanto, de alguna forma eso nos permite entender y forjar acuerdos donde, si es que es posible, se reduce la jornada diaria, pero si no es posible, hay un plan B, que es dar días de descanso adicional. Y esa es una de las fórmulas que se exploró en la minería. Digamos, se mantienen los turnos tal como están, porque tanto empleadores como trabajadores forjan su propio acuerdo bipartito para avanzar en esa dirección, y el objetivo de mayor descanso se alcanza por la vía de dar, no sé, en este caso, 9 días de descanso adicional anual, que se pueden fraccionar, tomar, pero en el fondo ahí los trabajadores nos dicen, nosotros ya tenemos nuestro sistema de descanso, trabajamos una semana, la otra semana la descansamos, y ahí ya tenemos resuelto nuestra forma de estar con nuestra familia. Entonces, obviamente nosotros tenemos que reconocer esa particularidad y también legislar reconociendo esa diversidad. Entonces, la primera lección es que no hay una única forma de alcanzar la reducción de jornada, además de reducir la jornada diaria. Un segundo elemento, que también es muy importante en la discusión, es el tema de la responsabilidad económica. ¿Qué significa esto? Que efectivamente reconocemos que hay un objetivo que la sociedad abraza de forma transversal, que es la reducción de jornada, pero también hay una discusión muy legítima respecto a los efectos que esto podría tener en el empleo si es que no se hace de buena manera. Y en ese sentido, la política de gradualidad, que como ustedes saben implica que la jornada se reduce a 40 horas en el plazo de 5 años, más otras medidas en particular orientadas a atender la realidad de la micro y la pequeña empresa, de alguna forma permiten que este ajuste sea un ajuste con más tiempo, que permita que empresas y trabajadores puedan ir ajustando sus propios procesos de manera de proteger el empleo, que entendemos que es una de las variables muy relevantes, digamos. Esta decisión de avanzar a esta gradualidad también se toma considerando que hay, lo menciono más adelante, digamos, un set más o menos importante de evidencia económica que muestra que en los países que han reducido jornada, que tenemos un mapa de 10 o 12 países que han reducido jornada en los últimos 10, 15 años, las variables fundamentales para atender y neutralizar los efectos económicos son, por un lado, las medidas de gradualidad y por otro lado, la existencia de medidas de adaptabilidad. Y el proyecto considera esos elementos en ambos casos. En particular, nos parecía muy relevante, de alguna forma, empezar a desanclar la reducción más significativa de jornada del año 2023, que teníamos antecedente de que iba a ser un año complejo en materia de empleo, digamos. Y eso también fue reconocido transversalmente, fue parte de lo que se acordó. Por poner un puro ejemplo, digamos, la gradualidad que está en el proyecto es exactamente la que se propuso en nuestras indicaciones originales, digamos. Eso es algo que la oposición también compartió y aprobó sin modificaciones. Hubo otros elementos que también fueron objeto de debate, de modificación, respetando los principios matrices del proyecto, pero en particular respecto a las medidas de gradualidad, ya el propio gobierno había reconocido que en el fondo era importante dar esta señal de tranquilidad, porque en el fondo entendemos que si una reducción de jornada genera efecto en el empleo, a la larga uno termina perjudicando a quienes quiso beneficiar. Y eso ciertamente no está dentro del ánimo de la acción del gobierno a la hora de legislar y generar política pública. Y en tercer lugar hay un tercer principio, que es como, entre comillas, se conoce menos, pero es el de corresponsabilidad social. Aquí también tenemos una mirada que proviene de las actorías que participaron en la mesa técnica. En particular vinieron organizaciones de mujeres dirigentes sindicales y de madres trabajadoras que nos dicen, mire, nosotros estamos muy de acuerdo con la reducción de jornada, pero queremos plantear un elemento. No queremos que esta reducción de jornada sea una reducción de 5 horas y que propicie 5 horas de descanso para los trabajadores, para los hombres, y que propicie 5 horas adicionales de trabajo no remunerado para las mujeres.
Esto se conecta con otra agenda, que es la agenda de conciliación entre la vida laboral y la vida personal y familiar, que también está desarrollando el Ministerio con sus unidades de transversalización de género, tanto del Ministerio del Trabajo como de la Subsecretaría, que están avanzando en una agenda que, respecto a la cual próximamente van a tener también ustedes muy buenas noticias. Pero los equipos trabajando transversalmente consideramos que era muy relevante atender este llamado y que el proyecto diera señales en esta dirección. No va a ser este proyecto, por cierto, el que resuelva los problemas de desigual repartición de labores de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, por cierto, pero es importante dar señales. Y una de las más importantes es la incorporación de la banda de ingreso diferido al trabajo, que permite que los trabajadores puedan adelantar en una hora o diferir en una hora el ingreso al trabajo, obviamente que computando las horas de trabajo que correspondían al contrato, digamos, solamente dando el espacio para que el trabajador tenga soberanía sobre la hora de inicio de su jornada laboral, porque, según lo que nos plantean muy concretamente estas organizaciones de madres trabajadoras, esa posibilidad de tener un poco más de soberanía sobre el tiempo permite que en particular las trabajadoras, que son las que tienen, como ustedes bien saben, la mayor cantidad de responsabilidad en materias de cuidado, por un tema de desigualdad histórica, puedan compatibilizar el horario de ingreso al trabajo con la tarea tan concreta que es llevar a los niños o a las niñas al colegio. O sea, nos comentan que aquí hay dos modelos, digamos, hoy día. O levantarse muy temprano y dejar a los hijos a las 7 de la mañana, o dejarlos a la hora cerca de las 8 y después correr y literalmente pegarse una maratón para llegar a los trabajos, o derechamente percibir descuento, que como por cierto son cuestiones que no deseamos. Entonces este aspecto del proyecto efectivamente lo que trata de hacer es avanzar en esa dirección nacional muy concreta. Y es de los elementos que además entran en vigencia al año de publicar la ley. Eso es parte también de lo que voy a detallar. Entonces, cuando uno considera la realidad de los principios, yo les decía, digamos, aquí tenemos varias formas de alcanzar el tiempo de descanso efectivo. Tenemos varias jornadas. Tenemos la reducción de jornada ordinaria que baja de 45 a 40 horas. Tenemos la posibilidad de implementar el 4x3, vale decir, 4 días de trabajo y 3 de descanso, un poco complementario a la jornada que tenemos hoy, que es la más prevalente, que es la del 5x2. También hay algunas modificaciones en jornada parcial, pero en el fondo aquí lo que queremos mostrar es que la multiplicidad de realidades productivas se acompaña de una multiplicidad de realidades de jornadas. Ustedes mismos en el sector comercio, en el sector retail, también tienen muchas jornadas, digamos, la jornada ordinaria, la jornada part-time, diversos elementos que también nos han podido ustedes mismos transmitir y de alguna forma educar a nosotros respecto de su propia diversidad interna. Acá las dos láminas siguientes lo que tratan de hacer es una suerte de paneo de todos los elementos que contiene el proyecto. Si me detengo en uno por uno, vamos a salir de acá ambas partes a las 8 de la noche, no es la idea, pero quiero como que en el fondo como que puedan tener una mirada general de que esto, como bien nos decía un académico en una intervención anterior, dijo, esto no es una reducción de la jornada laboral, esto es una reforma de la jornada. Y tiene mucha razón, porque aquí hay muchos elementos que se consideran. Si uno tuviera que agrupar todos estos elementos, decimos, hay varias jornadas del Código del Trabajo que se reducen, y hay distintas formas de alcanzar esa reducción de jornada. Hay además, por ejemplo, una restricción al artículo 22 segundo, que es el que establece la posibilidad de excluir de jornada laboral para ciertas posiciones. Hay medidas para la micro y la pequeña empresa, etcétera. Son como los tres grandes bloques de trabajo que tenemos en este caso. Si después nos queda espacio para preguntas, podemos volver a estas dos láminas y ustedes, si tienen algún elemento en el cual quisieran que profundizáramos más, por supuesto que lo podemos hacer, sea que sea en este espacio de conversación o quedamos aquí, por cierto, con los contactos traspasados y quedamos muy abiertos a profundizar en aquellas cosas que ustedes consideren pertinentes, hablar con mayor nivel de detalle. Otro panorama que también es general respecto de qué significa hoy día la discusión respecto a la implementación. Uno se queda con la idea de que este proyecto es la reducción de la jornada de 45 a 40, como ya les decía, pero tiene muchas más cosas, digamos. Y aquí podemos reflejar, digámoslo así, la diversidad también respecto de la temporalidad a partir de la cual entran en vigencia cada una de las normas. Si ustedes lo ven ahí, el mayor bloque de normas que entran en vigencia en el año 2024. O sea, aquí hay mucha más realidad más allá de la reducción de jornada de 45 a 44, después de 44 a 42 y después de 42 a 40, que es la regla de gradualidad que tenemos hoy día vigente.
De hecho, el año más intenso respecto de los tiempos de implementación es justamente el periodo que transcurre desde el 26 de abril de este año, cuando se publicó la ley en el diario oficial, hasta el 26 de abril de 2024, que es cuando entran en vigencia el primer paquete de normas. Ahí lo que tenemos en el año 2023 es una suerte de jornada 4x3 que queda como un poco volando, porque en el fondo lo que establecemos ahí, si uno establece, mira el proyecto, la regla de gradualidad del 4x3 está al 5º año. Pero aquí lo que hacemos es tratar de dar un incentivo. Todas aquellas empresas que reduzcan su jornada a 40 horas tienen la posibilidad de implementar, al momento de reducir su jornada, la jornada 4x3. ¿Por qué esto? Porque en el fondo el 4x3, trabajar 4 horas, o sea, perdón, 4 días, tiene que conversar con otras normas del Código del Trabajo, en particular aquella que establece los límites de tiempo máximo ordinario que es admisible en el día, que es de 10 horas. Legalmente no se puede trabajar en jornada ordinaria más de 10 horas hoy. Hay otras reglas que son de trabajo extraordinario, por eso siguen otro carril de argumentación. Por lo tanto, en una jornada de 45 horas, en la práctica se hacía imposible trabajar 4 días. Ahora que tenemos una jornada de 40 horas y tenemos un tope de trabajo ordinario máximo de 10 horas por día, podemos trabajar 4 días, 10 horas y alcanzamos el 4x3. Por lo tanto, pensamos que este incentivo también puede permitirnos acelerar la entrada en vigencia de la reducción de jornada, porque en el fondo hay muchas empresas que están interesadas en adelantar la reducción de jornada y además también están en particular interesadas en el 4x3, porque obviamente que les da mayor capacidad de ajuste, etcétera, para efectos de reconocer ahí la parte de polaridad de su propio proceso productivo. En el año 2024, lo que entra en vigencia, lo que digámoslo así, la población tiene en mente que es lo más como rápido entrar en vigencia, es por cierto la reducción de jornada de 45 a 44. Pero además, todas las otras normas que están ahí también son cuestiones que entran en vigencia en el 2024. La jornada promediada que se reduce también a 44, de 45 a 44, la exclusión de jornada del artículo 22 y su segundo, registro electrónico de asistencia, el derecho de padres y madres trabajadores a tener bandas horarias de ingreso diferido al trabajo, la regulación de la jornada parcial, todos los paquetes de asistencia desde el CENSE y la Dirección del Trabajo a las MIPES, etcétera. Si se fijan, el año 2026 y el año 2028 como que se descarga bastante el tema, digamos. En el año 2026 entra en vigencia tanto la jornada de 42 horas como la jornada de 42 horas promediada en cómputo mensual. Y en el año 2028 se alcanza la jornada de las 40 horas y además entran en vigencia las jornadas del transporte, que son todas mensualizadas, quiere decir que tienen un cómputo que es de jornada mensual, a diferencia de la jornada ordinaria que es de cómputo semanal, no tiene que trabajar 45 horas en la semana. La jornada mensualizada me permite trabajar a mí, por ejemplo, no sé, 50 horas una semana, 30 horas otra semana, y que en el promedio sean el equivalente a una jornada de 40 horas. Y además entran en vigencia al año 2028, al 5º año, las jornadas excepcionales, que son fundamentalmente las que se utilizan en el mundo de la minería y de la salud privada. Entonces es como el panorama general. Después también, si ustedes tienen dudas, también podemos detenernos con un poco más de detalle. La gradualidad tiene dos grandes, o digamos el principio de responsabilidad económica, tiene dos grandes formas de abordarse. Primero, la gradualidad, para las personas que están contratadas por Código del Trabajo, ya la había mencionado, digamos. Tenemos hoy día vigente 45, y en un lapso de 5 años nos movemos en 3 grandes escalones, digamos. Reducción a 44, reducción a 42, reducción a 40. Estas reducciones, en los artículos transitorios, es importante que ustedes manejen, que, como se dice en el lenguaje jurídico, operan por el solo Ministerio de la Ley. No es necesario ajustar contratos, no es necesario abrir espacio de negociación. Todos aquellos contratos que establezcan que se desarrollan en el marco de una jornada ordinaria de 45 horas, automáticamente quedan reducidos a 44, a 42 o a 40, según sea el plazo de implementación de la gradualidad. ¿Ya? Eso es muy importante, lo preguntan mucho los trabajadores, pero también lo preguntan mucho las empresas. Y respecto al paquete de medidas de ayuda a la pequeña y mediana empresa, hay 3 grandes ramas, digamos. La primera tiene que ver con que iniciativas que se desarrollan en servicios como el CENSE relacionado con oferta de capacitación, la Dirección del Trabajo en relación con procesos de fiscalización asistida, que en el fondo implican que en el fondo se va a fiscalizar, se encuentra eventualmente una falta que obviamente no tiene que ver con derechos fundamentales, y en vez de cursar la multa o la infracción de forma inmediata, lo que se hace es darle un tiempo al empleador, cuando hablamos de empresas de menor tamaño, para que pueda ajustar la normativa, después se vuelve al terreno, se realiza una suerte de verificación de efectivamente la persona, el empleador internalizó
la disposición que establece la normativa, y si efectivamente eso se subsanó en ese plazo, no se cursa ninguna infracción. Solamente por darle un ejemplo, nosotros hemos tenido lobbies con muchos sectores productivos, y en particular recuerdo un lobby que tuvimos con la Sociedad Nacional de Agricultura, donde nos decían que esta idea de la fiscalización asistida, como ustedes saben, en el mundo del agro hay una prevalencia importante de empresas de menor tamaño. Ellos decían, porque existe un desconocimiento importante de la normativa laboral. Ahí hay una responsabilidad importante del Estado, del legislador, en que eso ocurra. El Código del Trabajo, especialmente para quienes no somos abogados. Eh, por lo tanto, ellos decían, la Sociedad Nacional de Agricultura, que esta idea de la fiscalización asistida había ayudado mucho a mejorar el conocimiento de la norma, y en algunos casos incluso ellos decían que gracias a eso había disminuido mucho la informalidad, porque en el fondo el empleador sabía ahora cómo gestionar los contratos, cómo resolver los temas de jornada laboral. Hay una serie de disposiciones ahí. Entonces, lo que se va a hacer ahora es que la Dirección del Trabajo tiene la obligación en el plazo de un año, no solamente de ir a las empresas a fiscalizar y omitir el cursar la infracción si es que la situación se corrige, tiene que desarrollar un programa de fiscalización que esté bajo el paraguas del rótulo de la fiscalización asistida. Ahí tenemos que mapear, estamos trabajando con organizaciones de pyme para saber justamente en qué sector donde entendemos que hay un desconocimiento mayor de la normativa, porque en el fondo eso va a ayudar a tanto los trabajadores como a las empresas a conocer mejor la norma y poder corregir eventuales situaciones de incumplimiento. Adicionalmente tenemos los programas de Corfo y Cercotec, que están en muchos casos directamente dirigidos a la pequeña y mediana empresa, y en el caso de lo que se hace en Sense, Cercotec y Corfo, se incorpora una medida adicional que es todas aquellas empresas que tienen el sello 40 horas, el Ministerio, ustedes, como ustedes deberán saber, impulsó un sello que de alguna forma reconoce a aquellas empresas que han reducido la jornada, que ya están hoy día con jornadas de 40 horas, porque el Código del Trabajo, como siempre dice nuestra ministra, el Código del Trabajo es un máximo, establece una obligación máxima de tiempo para reducir la jornada a 40 horas, pero hay muchas empresas que eventualmente han tenido buenos procesos de diálogo con sus trabajadores, que a lo mejor están en condiciones de hacerlo, han dicho, bueno, yo me quiero adelantar. En algunos casos incluso sabemos que ha habido empresas que lo han querido hacer también por un tema de posicionamiento de marca. O sea, aquí hay las razones en ambos casos pueden ser ciertamente muy legítimas. Ha habido muchos casos de empresas pequeñas que se han acogido a nuestro sello 40 horas que nos han dicho, mire, nosotros quedamos como muy impactados con lo que pasó en el estallido social, y yo como empleador no tengo resorte para poder resolver el problema de la política pública, digamos, lo que pasa en el gran cuadro, la gran foto a nivel nacional, pero yo sí puedo hacer muchas cosas, digamos, puedo hacer lo que tiene que ver con mi empresa. Y en ese caso se abrió diálogo con los trabajadores y trabajadoras y se decidió adelantar la jornada. ¿Qué estamos haciendo con esta empresa en particular? Estamos dando la posibilidad de que todas aquellas empresas que tienen el sello 40 horas puedan postular y tengan un puntaje adicional en estos típicos procesos de licitación y jerarquización para postular a fondos de Cercotec y Corf. Porque entendemos, por cierto, que hay muchas empresas que necesitan apoyo del Estado para acceder a recursos y herramientas que les permitan mejorar la productividad, para, por cierto, también poder encarar de mejor forma la reducción de jornada. Un ejemplo muy concreto. Hace una semana más o menos se lanzó el programa Crece de Cercotec, que permite a las empresas de menor tamaño postular a fondos que les permitan comprar máquinas, contratar asesoría, etcétera, una serie de rubros. Nosotros lanzamos en conjunto con Cercotec, el Ministerio y la Subsecretaría con Cercotec, la postulación al fondo, indicando que todas aquellas empresas que tuvieran el sello iban a tener una bonificación en su puntaje para efectos de rankear los concursos de un 5%. Nosotros estamos manejando en el ministerio un orden de postulaciones diarias al sello 40 horas de entre 40 y 50 empresas. A las 2 horas de lanzado este fondo, se hizo un live en redes sociales donde se conectaron 800 personas. Ya teníamos 100 postulaciones. Y hoy día estamos en el orden de las 100 postulaciones diarias. Por lo tanto, entendemos que ahí hay una demanda objetiva y real y sentida de las empresas de mayor apoyo. Y en la medida que nosotros también como ministerio podamos difundir esto, creemos que también vamos a llegar a un mejor resultado. En materia del principio de corresponsabilidad tenemos dos grandes medidas, digamos. Una es el derecho a bandas horarias, y le damos el derecho a padres o madres trabajadores a adelantar o diferir el horario de ingreso al trabajo. Esto es para padres o madres que tengan hijos de hasta 12 años. Es un derecho que se ejerce por parte del padre o la madre, pero a elección de la madre. Porque entendemos que ahí está la mayor responsabilidad en temas de cuidado, pero no, obviamente como gobierno y como legislador no podemos como naturalizar que
como las madres lo hacen, entonces las madres tienen la responsabilidad. Entendemos que el tema de los cuidados es un tema que ha ido avanzando, no nos vamos a meter en teoría en los pactos de cuidado que ocurren en cada uno de los hogares y le damos a la madre la elección para saber si es que dentro de su pacto de distribución de labores de cuidado lo toma ella o eventualmente lo toma el padre. O, como ustedes saben también, hay muchas familias diversas, entonces también queremos dar varias alternativas. Y además estamos dando la posibilidad de que se genere un mecanismo que está anclado a las reglas digamos así, del tiempo de trabajo extraordinario, pero que permita no solamente compensación económica. Hoy día ustedes saben, uno hace hora extra, la hora extra tiene un recargo del 50% y esa hora extra se tiene que remunerar. Hoy día estamos dando la posibilidad como un elemento adicional que empleador y trabajador puedan pactar tiempo de trabajo extraordinario, pero no remunerado, sino compensado en tiempo. Esto significa, para aclararlo, porque esto es un tema que se pregunta mucho, que en ningún caso se tocan las reglas actuales y vigentes respecto al tiempo de trabajo extraordinario remunerado. Lo que estamos dando es añadir un mecanismo adicional. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una mirada rápida por el Parlamento, hay una serie de permisos, de propuestas de mociones parlamentarias de permisos. Permiso para llevar a los hijos al control del niño sano, permiso para llevar a la reunión de apoderados, permiso para hacer trámites con distintos parientes, permiso en caso de fallecimiento. Una serie de elementos que en el fondo nos hablan de la importancia de que en el fondo el tiempo de cuidado también de alguna forma requiere que haya un cierto nivel de alternativa para los trabajadores para poder lidiar con esa demanda que sabemos que es muy importante. Entonces, para no estar legislando sobre distintas formas de permiso, pensamos que una mejor alternativa es dar espacio para días de uso anual. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Aparte de todo lo que se hace en tiempo de trabajo extraordinario remunerado, que eso, como les digo, quiero reiterar y ser enfático en que eso no cambia, estamos dando la opción para que empleador y trabajador pacten la realización de tiempo de trabajo extraordinario, también con un recargo, pero esta vez un recargo de tiempo del 50%, igual como funciona cualquier hora extra, pero en el fondo entendemos que una hora de trabajo extraordinaria compensada en tiempo se traduce en 1 hora y media de descanso. Por lo tanto, en el aproximado, digamos, si uno alcanza 3,5 días de trabajo extraordinario, está la opción de que esos 3,5 días se transformen en 5 días de permiso, que funcionen con la misma regla del feriado legal. Insisto, ahí la empresa tendrá la opción de, porque es un tema que se tiene que pactar, si es que trabajan con hora extraordinaria, pueden hacerlo así, si es que no, está la opción de compensar. Y esto, creo que también da una alternativa para poder conciliar de mejor forma el tiempo de trabajo con el tiempo de vida personal y familiar. Estas dos disposiciones muy relevantes, estas entran en vigencia al año, vale decir el 26 de abril de 2024, a los trabajadores y a las trabajadoras ya les asisten ambos derechos. Jornada parcial, sabemos que es de un uso muy intensivo en el comercio. Para quienes tengan un poco más de nociones respecto a cómo funciona el Código del Trabajo, saben que la jornada parcial hoy día se computa como 2/3 de la jornada ordinaria. Por lo tanto, si es que la jornada ordinaria es de 45 horas, la jornada parcial es de 30 horas. Si nosotros hubiésemos dejado inalterada esa regla, una reducción de jornada a 40 horas obliga a una jornada parcial de 26,666 y periódico. Esto tiene dos problemas, digamos. El primero es que una jornada de 26,666 resulta muy poco funcional como un umbral para empezar a computar jornada, digamos. Por otra parte, si uno saca la cuenta, si uno se hubiese puesto en el escenario de decir, bueno, ¿cuántas personas se habrían visto beneficiadas con una reducción de jornada parcial de 30 a 26 horas? Son muy pocos, son prácticamente 80.000 trabajadores a nivel nacional. Porque sabemos que lo que existe son jornadas de 35 horas, 32 horas, hay jornadas que están por debajo de las 25 horas, de 20 horas en el comercio. Entonces, es una norma que en el fondo, en teoría, aparecería garantizando una reducción de jornada de 30 a 26 horas, pero que en la práctica es muy difícil que ocurra en esos términos. Y adicionalmente, si ustedes miran los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, se van a dar cuenta que en una fracción importantísima de los casos, la jornada parcial es más bien involuntaria. Uno consulta a las personas que trabajan a tiempo parcial y la disposición a trabajar más horas es casi mayoritaria. En algunos casos, bueno, sabemos que la jornada parcial es más intensiva en en mujeres que en hombres, porque están las limitaciones de las labores de cuidado. Pero hay una realidad que se conoce como una realidad de subempleo, que en el caso de la jornada parcial es muy importante.
Además, también tenemos evidencia comparada que muestra que en la medida en que uno la jornada ordinaria la acerca a la jornada parcial, hay un incentivo para también terminar empleando esa jornada parcial, porque eso también implica otros beneficios. Entonces, considerando todos esos elementos, lo que nosotros planteamos también un poco a solicitud de lo que nos plantean algunos empleadores. Recuerden que este es un proceso donde se negociaron muchas cosas. Y en las negociaciones uno tiene elementos fuertes, elementos débiles, cosas que a lo mejor no estaban en su programa original, pero que después las recoge porque hay otro actor que plantea un buen argumento al respecto. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a desligar la jornada parcial de la jornada ordinaria, vamos a eliminar esta regla de los 2/3 y vamos a mantener la jornada parcial en 30 horas. Esto permite que todas las personas que ya tienen contratos de hasta 30 horas, de alguna forma mantengan esta forma de trabajar y no se produzcan demasiados desajustes. Otro tema respecto al cual nos preguntan bastante. La jornada promediada. ¿Qué significa la jornada promediada? Yo les mencionaba que el Código del Trabajo hoy día tiene una jornada que es de cómputo semanal, la jornada ordinaria, digamos. Hay unas jornadas que son mensualizadas, que son las del transporte, pero las jornadas ordinarias de cómputo semanal. La ley obliga al empleador a garantizar que una jornada no se extienda más allá de 45 horas en la semana, como máximo. Y ahí en el diálogo parlamentario aparece la posibilidad y el proyecto 40 horas, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, tenía una disposición que permitía que la jornada se pudiera promediar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo amplío la base de cómputo, ya no a una semana, sino a un mes, 2 meses, 3 meses. En algunos países europeos incluso la jornada puede ser hasta anual. En este caso teníamos un artículo aprobado en el proyecto que salió de la Cámara de Diputadas y Diputados, que establecía que la jornada ordinaria y además todas las otras jornadas, se podían promediar a partir de cómputos bimensuales o trimestrales, pero esa promediación tiene varios problemas técnicos, digamos. El primero es que en el fondo agarraba jornadas que ya eran de cómputo distinto al semanal. La jornada de transporte, digamos. Tú tenías la posibilidad de que una jornada mensualizada, el empleador pudiera acordar con el trabajador una jornada bimensualizada. Por otro lado, como ustedes saben aquí, como que se recogen varios intereses, la evidencia económica muestra que aquellos países que avanzan en jornadas promediadas lo hacen cuando tienen esquemas de negociación colectiva fuertes. Estamos hablando de esquemas donde tenemos una cobertura de negociación colectiva del 70% de los trabajadores hacia arriba. En Chile la cobertura es del 20%. Y con negociaciones colectivas donde el nivel de negociación ramal es el predominante. Un ejemplo, digamos, en Alemania la jornada laboral ordinaria es de 48 horas, pero uno se va, no sé, pues a los ferroviarios alemanes que negocian empleadores con los sindicatos a nivel ramal y van a una jornada que es como de 35 horas y ahí discuten temas de productividad, no sé, temas de cambio climático en el agro. Está mucho más institucionalizado el diálogo social en esos esquemas, cosa que no tenemos acá en el país. La jornada promediada se puede prestar para mejor ajuste de procesos productivos, pero también se puede prestar, en algunos casos, para situaciones que no son deseables en términos de trabajo decente. Por lo tanto, en el diálogo con la oposición acordamos que la jornada promediada, que hoy día se incorpora como una posibilidad, uno puede seguir trabajando en una jornada de cómputo semanal o puede optar a una jornada promediada en dos sentidos, con una amplitud, digámoslo así, en el ámbito de lo horizontal, ya no de una semana, sino de 4 semanas. Por lo tanto, la jornada en 4 semanas tiene que promediar 40 horas. Ahora, hay muchas formas de alcanzar el promedio de 40 horas. Una forma podría ser trabajar 60 horas una semana y 20 horas una semana. Si es que uno ese ancho, por ponerlo de alguna forma, ese ancho de la promediación, digámoslo así, lo deja libre, estos sistemas tienen un problema técnico que se llama imprevisibilidad. Yo tengo certeza de que cuando me toque trabajar, no sé, 70 horas, en un esquema 70 días, por inventar. En ese esquema yo voy a trabajar cuando me toque 70 horas, voy a trabajar 70 horas, pero no tengo certeza de que cuando me toque trabajar 10 horas, efectivamente voy a trabajar 10 horas, porque pueden producirse muchas cosas. Por eso es que en los países más avanzados estos temas se acuerdan colectivamente, digamos, a través de negociación colectiva. Por lo tanto, lo que nosotros acordamos con la oposición en ese sentido es que se da la opción de promediar hasta en un ciclo de 4 semanas, pero con ciertos topes. Acá establecemos un tope de 45 horas. ¿Por qué 45 horas? Porque es el límite que actualmente tiene el Código del Trabajo. Por lo tanto, el principio es que avanzamos en mecanismos de adaptabilidad, pero sin que permitan que alguien trabaje hoy día más horas de las que antes se establecen como límite para trabajar. Entonces, el tope en 45 horas semanales significa que se va a poder trabajar una semana 45 horas, pero como el promedio tiene que ser de 40, a una semana de 45 le corresponde después una semana de 35. Y eso en algunos casos nos han planteado empleadores que les va a dar una alternativa de concentrar horas de trabajo en periodos que son más
más complejos y que requieren mayor atención y mayor disposición de fuerza de trabajo. Pero aquí incorporamos un elemento que también es muy pedido por los trabajadores, que tiene que ver con la titularidad sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas aquellas empresas donde haya sindicato, el sindicato tiene que dar acuerdo para que esa titularidad, para que en el fondo esa promediación pueda avanzar. Aquí teníamos dos propuestas posibles, digamos. Avanzar en la posibilidad de que esto fuese por puro acuerdo individual, cosa a la que el mundo sindical se opone, y por otra parte, avanzar a que todos los mecanismos de programación se tuvieran que trabajar con titular sindical. Y ahí tenemos el problema de que en algunos sectores, especialmente en la pequeña empresa, no hay sindicato, y es algo a lo que se oponen los empleadores. Entonces, esto es reflejo de un acuerdo al que se llegó, y que, como yo les comenté al principio, se votó prácticamente unánime. De alguna forma suprime esta fórmula de promediación que encontramos que tenía muchos déficits técnicos, que es la que se había aprobado en la Cámara. Aquí hay dos posibilidades, digamos. Una posibilidad de trabajar 45 horas semanales como la parte alta del promedio. Siempre estamos hablando de que el promedio tiene que ser 40, eso es muy importante. Uno puede trabajar promediando 40 horas con 45-35, y si en esa empresa hay un sindicato, el sindicato tiene que dar el acuerdo para implementar esa jornada promediada. Si es que no hay sindicato, va a tener que ser en este caso por acuerdo individual, pero está la opción igual. Y también hay otra variante que es una promediación, también centrada en 40 horas, pero que es de 52 horas. Vale decir, se puede trabajar 52 horas una semana y 28 horas otra semana. Pero esa promediación es un pacto que se suscribe con el sindicato, ahí no hay posibilidad de acuerdo individual, y es solamente extensivo para los asociados al sindicato. Esto está pensado para aquellas empresas que tienen niveles de sindicalización altos, ¿ya? Que también es una realidad que nos han planteado. Entonces, lo que nosotros decimos es que estos temas eventualmente se van a tener que negociar si es que hay sindicato, y si no, va a tener que concurrirse al acuerdo individual. Ciertamente que ahí nosotros planteamos que, y ahí también hay evidencia que muestra, que en la medida que se dialoga con los trabajadores, se puede llegar a una mucho mejor forma respecto de la implementación de estos sistemas. Porque tanto el 4x3 como incluso una jornada promediada también puede representar una ventaja para el trabajador y la trabajadora, no solamente para el empleador. 4x3 ya lo mencionaba. El Código del Trabajo actualmente establece que la jornada se puede distribuir en un mínimo de 5 y un máximo de 6 días, con un tope de 10 horas diarias. Ahora estamos permitiendo que ese mínimo se baje de 5 a 4, lo que permite trabajar 4 días, 10 horas. Aquí también les planteo, generalmente hay una oposición del mundo sindical, porque plantean esto que yo les decía al principio de la bandera de las 8 horas, pero para la gente en general es muy popular la idea del 4x3. Entonces hemos tenido discusiones con los sindicatos y yo les digo, miren, yo entiendo el punto, esta idea de la bandera histórica, pero hay que explicarle a una señora que se traslada en las grandes urbes como Santiago, 4 horas arriba de una micro, que trabajar 5 días, 8 horas, para ella va a ser mucho mejor que trabajar 4 días, 10 horas, eliminando esas 4 horas arriba de una micro. Estamos hablando de tiempo en términos cuantitativos y cualitativos. Sabemos lo que es cruzar Santiago en metro, en micro, lo que implica como desgaste. Por lo tanto, esta es una norma que es muy abrazada, que es transversal en el mundo parlamentario, que la empujaron diputados del PPD, incluso mucho antes de esta discusión, digamos. Por lo tanto, también ahí tenemos una herramienta que permite entregar adaptabilidad y entregar también a los trabajadores y trabajadoras posibilidades de conciliar mejor su vida laboral con la vida personal. Y para ir cerrando, algunos elementos que también me interesa que ustedes los tengan a la vista, respecto de la evidencia económica. Nosotros mapeamos la situación, el estado de las reducciones de jornada laboral en países que lo hicieron en los últimos 12, 15 años. Y los países que están ahí mencionados son países que efectivamente concurrieron a reducir su jornada. Y lo que hacemos es un estudio que hicimos con el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con muy respetados economistas que se dedicaron a buscar evidencia de papers, digamos, de investigaciones que rastrearon los efectos de estas reducciones de jornada en horas de trabajo. ¿Por qué es importante? O sea, parece que una política que busca reducir la jornada efectivamente tiene efecto en reducir la hora de trabajo. Evidentemente que es importante, porque en el fondo aquí hay un mito muy instalado, que es, mira, la situación económica está tan compleja que la gente estas 5 horas no las va a descansar, las va a trabajar. O sea, es un supuesto, es una conclusión muy razonable a la cual podría llegar. Pero ocurre que cuando uno mira la evidencia del 2001, en el caso chileno, la reducción de jornada de 48-45, se dijo lo mismo, se planteó exactamente la misma discusión.
pero lo que muestran los datos es que efectivamente se produce una reducción efectiva de las horas de trabajo. La tasa de ocupados, personas ocupados y ocupadas, digamos, de personas que trabajan, digamos, que tiene un segundo empleo, es del 0,43% de los ocupados. Otra cosa es que una persona que, por ejemplo, trabaja como trabajador por cuenta propia, tenga más de un rubro, eso sí, pero una persona que tenga, por ejemplo, que trabaje de vendedor en el día y de, no sé, operario de call center en la noche, es muy poco acotado, muy acotado. Y eso se ha mantenido estable. Nosotros esperamos que acá vaya a ocurrir similarmente, y las evidencias de los países que están ahí mapeados, Portugal, Francia, Corea del Sur, etcétera, muestran que efectivamente prácticamente todos estos países muestran reducciones efectivas del tiempo de trabajo. Hay algunos países donde el efecto es nulo, porque algunos reducen, otros aumentan, se producen también como trasvasije entre ciertas categorías de trabajo que reducen jornada y otras que eventualmente lo aumentan, pero en el agregado del mercado del trabajo, la evidencia más bien habla de que en el fondo el tiempo se reduce. También respecto de salarios, empleo y productividad y bienestar, también hay evidencia importante. ¿Por qué bienestar es importante? Uno podría suponer, el mismo ejemplo que yo menciono recién, si el tiempo de trabajo queremos que se reduzca, porque eso va a dar más calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras. Pero eso no ocurre porque los trabajadores van a trabajar más. Uno debería pensar que no debería haber efecto en bienestar, que la gente se sienta mejor porque tiene más tiempo de descanso, se sienta más saludable, más contento, etcétera. Los beneficios que uno imputa que son los propios de una reducción de jornada laboral. Y todos los países que generan evidencia económica al respecto muestran que lo que se hace aquí son encuestas antes y después de bienestar. Y en todos los países que generan evidencia se ve que el bienestar aumenta. Por lo tanto, uno puede decir que las políticas de reducción de jornada, si se hacen bien, pueden ser políticas efectivas respecto de reducir el tiempo de trabajo y de aumentar el bienestar. Respecto de la productividad, el empleo y los salarios, tenemos evidencia, hay menos evidencia recabada, pero la evidencia que logramos recoger es que en el caso de productividad hay países que logran aumentar la productividad. En el caso del empleo, las horas, el empleo en algunos casos aumenta y en otros casos hay evidencia mixta, porque en algunos sectores aumenta el empleo y en otros disminuye. O también hay papers que tienen evidencia que es contradictoria. Algunos papers dicen que el empleo aumenta y otros dicen que el empleo cae. Y respecto al salario, hay poca evidencia. En algunos casos el salario aumenta, porque como la reducción de jornada implica mantener la remuneración, el salario por hora aumenta. Y en otros países ocurre que el salario disminuye porque en el fondo operan otras transformaciones que en el fondo hacen que los salarios vayan a la baja porque ocurren otro tipo de sustituciones. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay mucha evidencia robusta respecto a que esto ocurre y se puede hacer bien. Y vuelvo a lo que le decía al principio, digamos, la clave que uno recoge de estas experiencias comparadas es que la llave maestra que tenemos para que la política no genere efectos no deseados son dos: la gradualidad y la adaptabilidad. Y el proyecto considera ambos elementos, digamos. Todo también a partir de lo que se hace en el diálogo social. Entonces, solamente como cierre, aquí decimos que lo logramos. Esto es un logro que no es solamente el gobierno, digamos, es de toda la sociedad que concurrió a discutir respecto a 40 horas. Ustedes también tienen ahí un pedazo de la torta. Todas quienes vinieron a discutir de muy buena fe, que vinieron a plantear, que también vinieron a plantear críticas porque son muy legítimas, por cierto, nos dieron el espacio para que el debate pudiera avanzar de forma sustantiva. Y es por eso que nosotros reiteramos que esta política es una muy buena noticia, que tenemos desafíos de implementación, por cierto que los tenemos. La ministra ha dicho muy claramente que en el fondo aquí, si hay que corregir algo, se va a corregir. Y justamente la herramienta para que eso pueda ocurrir también es el diálogo. Vamos a ir a hacer varios anuncios de cosas que vamos a hacer, vamos a monitorear los cambios que se nos vienen. Entonces, esto también de alguna forma es el diálogo puesto en práctica. Nosotros estamos muy ávidos de conocer las preguntas que ustedes tienen, que deben ser muchas. No se van a acotar todas acá. Y eso es lo que nos va a permitir, sabiendo qué están pensando los empleadores, qué se está pensando en el retail, y cómo usted mismo, cómo piensa que lo están viendo los trabajadores. Y así avanza el diálogo, en el fondo. Eso es un poco la buena noticia que queremos transmitir. El sello que nos ha impuesto y nos ha planteado la ministra, sello del gobierno, el diálogo social tripartito como un diálogo que abre puertas, un poco lo que decía al principio. Y gracias a este abrir puertas que hemos llegado a esta buena noticia. Entonces, agradecerles por el tiempo. Y nada, quedamos a su disposición para preguntas, comentarios y proseguir en esta agenda de discusión. Así que eso, Gonzalo, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Súper claro, hay varios temas que aparecieron ahí esclarecidos con mayor detalle por tu parte, así que se agradece un montón. Tengo varias preguntas que me llegan por interno. Una de ellas respecto del artículo 22 y las modificaciones que se aplicaron a este. En el fondo,
Me preguntan, ¿quiénes hoy día son jefaturas y tienen artículo 22, podrían mantener esa condición de común acuerdo con el empleador? Porque al parecer ahí quedó bastante restrictivo el tema, entonces es una pregunta que me han hecho harto, ¿ah? Así que aprovechamos de dejarla aquí sobre la mesa, Andrés. Súper. Consulta, Gonzalo, ¿tú prefieres que vayamos uno y uno respondiendo o hacemos ronda de preguntas? No sé cómo lo consideras más Vamos uno y pertinente. uno, vamos uno y Ya, uno. mira, el artículo 28 yo creo que se nos pasó ponerlo acá, pero es una súper buena pregunta porque nos permite también aclarar muchas cosas, digamos. Em, ¿Cuál es el origen del artículo 22? Es reconocer que existe, por un lado, la jornada laboral, pero que hay funciones que por su naturaleza debieran, o que es más difícil establecer una jornada. ¿Cuál es el caso como más canónico? El de un gerente. O no sé, una persona que trabaja en un sistema que es crítico, que en el fondo por razón de su función tiene que estar permanentemente a disposición del empleador. Eh, Así partió. Cuando se legisló en este artículo hace mucho tiempo, lo que se hizo fue incorporar ciertas categorías de trabajadores que en ese entonces eran categorías respecto de las cuales existía, como entre comillas, muy poca capacidad de control de jornada, porque en el fondo no teníamos el desarrollo de los medios tecnológicos que hoy día tenemos. Entonces, por ejemplo, el artículo 22 decía, quedan excluidas de jornada de trabajo los gerentes, administradores y apoderados con facultades de fiscalización, eh, los vendedores de seguro, viajantes y todas las personas que trabajen fuera del local del establecimiento. O sea, para que ustedes un poco vayan viendo los principios que estaban a la base de esto. Todas las personas que se desempeñen con más de un empleador automáticamente quedan exentos de jornada laboral. Las personas que desarrollen su función en el propio hogar o fuera de las instalaciones del empleador, por lo que tenemos hoy día como teletrabajo. Claramente hay un escenario de teletrabajo cuando se dictó el artículo 28 segundo respecto al que tenemos hoy día. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos? Ahí nosotros encargamos varios informes jurídicos que nos decían, el artículo 28 segundo tiene dos caras. Una cara que es como que, entre comillas, que conversa con el objetivo original del artículo 28 segundo, pero también hay una cara que es como una suerte, como una especie de deformación del artículo 28 segundo. Y aquí quiero poner dos ejemplos, digamos. La lógica es que las personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata y que en el fondo de alguna forma tienen, digamos así, mucha autonomía respecto a su proceso productivo, es lógico que esas personas tengan exclusión de jornada, que no tengan jornada. Pero ocurre que se fueron generando varios casos como que fueron un poco deformando el espíritu y entre medio más tenemos el cambio tecnológico como una disrupción muy significativa. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos, por ejemplo, personas que son gerentes de pasillo, que por ser gerentes, estamos hablando de contratos que existen en la realidad, que por ser gerentes quedan automáticamente exentos de jornada, pero cuando uno va a ver son reponedores de un supermercado. O en otros ámbitos, en otros reproductivos, tenemos secretarias que están con el artículo 22. Secretarias que tienen una jefatura conocida, que no tienen autonomía respecto a su trabajo, que tienen que seguir instrucciones, que tienen metas que reportar durante el día, que no, o sea, que si hay algo que tienen es fiscalización superior. Y también tenemos otros casos, como los que tienen que ver con el teletrabajo, que claro, el teletrabajo que teníamos hace un tiempo es una cosa, pero el trabajo que tenemos hoy día con el desarrollo de medios tecnológicos permite perfectamente realizar control de jornada. De hecho, la misma Dirección del Trabajo ha emitido varios dictámenes donde dice que en el fondo entienden que si un trabajador tiene la obligación de conectarse a un sistema o anclarse a un medio tecnológico como abrir un correo, eso se entiende como un mecanismo de control de jornada. Digamos, se entiende que el trabajo está ahí, el trabajador está como reportándose ante el empleador. Por lo tanto, esto también es materia del diálogo que se tuvo con la oposición. ¿Qué es lo que se acordó? ¿Cuál es el espíritu? No deberíamos tener per se categorías de trabajadores que están excluidas de jornada. Lo que deberíamos tener son funciones que están excluidas de jornada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas las funciones que son de vendedor, persona que teletrabaja, persona que está con más de un empleador, no sé, vendedores de seguros, son categorías que se restringen de la norma y ya dejan de per se ser parte del artículo 22. ¿Y qué es lo que queda? Gerentes administradores y personas que tienen facultad de administración, y dice, todas las personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata, y le agregamos el apellido que es en razón de la naturaleza de sus funciones. Por lo tanto, en aquellos casos, porque sabemos que hay casos que incluso se han judicializado, donde hay personas que han dicho, mira, yo creo que no debería estar con el artículo 22,
llevan adelante un juicio laboral, el juicio se demora 1 año y el fallo sale a favor del trabajador y dicen efectivamente el trabajador tiene fiscalización superior, por lo tanto no tiene que tener artículo 22. Pero tenemos otros casos también, que son aquellos casos donde las personas efectivamente de alguna forma defienden la libertad. Hay una cuestión incluso de estatus en algunos casos, lo hemos mapeado en el caso de la minería, donde dicen, yo quiero defender mi libertad de no marcar. Entonces, hay categorías que efectivamente van a tener que ajustarse automáticamente al artículo 22, pero la forma en que se legisló esto es que yo no puedo automáticamente invocar artículo 22 por teletrabajo. Tengo que probar de alguna forma que no tengo fiscalización superior inmediata, pero donde hoy día existe artículo 22, se incorpora un procedimiento de reclamación ante la Inspección del Trabajo, donde si el trabajador o el empleador, digamos, tuviera como discrepara con una disposición, puede presentar un reclamo ante la inspección, y a diferencia de los juicios laborales que se demoran 1 año, la inspección en esta vuelta tiene que fallar muy rápidamente. Creo que el procedimiento son 7 días. Claro. Y en este caso, ese procedimiento se activa contra reclamo. Por lo tanto, si en un sector el trabajador está satisfecho con tener artículo 22 y no lleva adelante reclamación, eso no tiene por qué modificarse. ¿Cuál es el problema? En aquellos casos donde efectivamente el trabajador no está contento. ¿Por qué? Porque aquí también puede prestarse el artículo 22 para personas que están a disposición del empleador de forma permanente y que además, por el hecho de no tener control de jornada, no tienen posibilidad de que se les remuneren horas extra. Ahora, si es que por la naturaleza del trabajo que se realizan en un lugar en particular no hay descontento con eso, esa reclamación no se va a activar, por lo tanto eso va a seguir tal cual como está. Entonces, en ese sentido, como que el acuerdo permitió como las dos cosas, digamos, aquí va a tener que operar una restricción, pero en aquellos casos que nosotros decimos, donde el artículo 22 es una cuestión muy pertinente, porque efectivamente ahí estamos hablando de personas que no tienen más autonomía del proceso productivo, y además en otro conjunto de casos donde efectivamente no haya queja y las partes estén contentas, eso no va a cambiar. Entonces como que estamos dando como las dos opciones, digamos, de que esto se pueda mantener. Hola a todos y todas. En el caso del artículo 22 se establecen 2 como mecanismos de reclamación. Si un trabajador cree que no se les debe aplicar, como mencionaba Andrés, tiene 5 días para reclamar ante la Inspección del Trabajo, y esa resolución de la Inspección del Trabajo es impugnable ante un tribunal laboral, el tribunal competente. Y en ese caso se establece un procedimiento que es mucho más rápido, porque no es que haya que comenzar un juicio laboral que puede demorar años, sino que es el juez oyendo a las partes sin forma de juicio. Entonces, de esa forma se busca que sea efectiva esta fiscalización de que, ¿sabes? Efectivamente le corresponde el artículo 22, pero no sea un tiempo muy largo o un atuchamiento en tribunales como pasa actualmente. Así que ahí tenemos esos 2 mecanismos. Perfecto, gracias por la aclaración, súper pertinente. Otra pregunta que me llega, ¿qué posibilidad hay de flexibilizar los 2 domingos libres al mes vía algún mecanismo y que sea positivo para los colaboradores? Ahí tal vez deberían aclararnos a qué se refieren con los 2 domingos al mes, para poder responder. Pero antes, claro, y después me voy a hablar con una reflexión respecto a eso en particular. No sé si la persona está ahí conectada Sí, o que me pudiera hacer no la tengo a mano aquí como para que me pueda responder, pero en el fondo Ya, no, entonces, se refiere a los 2 domingos al mes que tiene que tener en el comercio el trabajador, sí. sí, que sí o sí los tiene que tener libres. Mira, aquí hay, es una buena pregunta, porque en el fondo, cuando yo decía que esto es fruto de un acuerdo, hay 2 consideraciones que hacer. La primera es que esta es una reforma que en particular como que aborda elementos de jornada, y respecto de todas las otras disposiciones del Código del Trabajo no hay cambios, salvo que yo haya mencionado acá expresamente que sí lo hay, digamos. En el comercio han preguntado mucho qué pasa con la semana corrida, qué pasa con los contratos Claro. colectivos, esas cosas, qué pasa con las reglas del tiempo, porque muchos dicen, oye, pero ya no voy a poder trabajar horas extraordinarias remuneradas, voy a tener que compensarlas con tiempo. No, esas reglas se mantienen. Aquí se añaden elementos, pero donde no hayamos dicho que no hay cambio, entonces la regla se mantiene. Por lo tanto, para efectos de los 2 domingos, es una norma que se mantiene. Y la otra consideración que es muy importante, que siempre se dice, claro, ¿por qué no se puede flexibilizar más? Entonces aquí hay que entender que esto es fruto de un acuerdo que en el fondo donde las 2 partes, como decía una vez el subsecretario, y lo han dicho esto muchas personas, digamos, tal vez el mejor observable de un acuerdo es que ninguna de las partes queda contenta. Entonces, del mundo de los trabajadores nos dicen, ¿por qué no avanzamos en que todas estas disposiciones sean con más titularidad sindical? Porque eso le da más posibilidad al sindicato de negociar y cautelar mejores condiciones de trabajo. Y de otra parte nos dicen, ¿por qué no podemos flexibilizar esto? Entendiendo que esa flexibilización tiene por un espíritu detrás que esto sea beneficioso para los colaboradores. Pero hay que entender que en el mundo del mercado del trabajo chileno,
las realidades son muy disímiles. Por lo tanto, es muy complejo legislar para un sector donde eventualmente sabemos que las cosas pueden funcionar y que eso genere, por efecto de rebote, no sé, mayores niveles o que retrocedamos en trabajo decente en otras áreas. Entonces, claro, puede estar el legítimo interés de que el tema de los 2 domingos se pueda mejorar, pero ahí están los límites del acuerdo. Hay una norma que nosotros tenemos que tiene que ver con la organización del turismo, que en el fondo permite acumular domingos. No sé si la persona que pregunta a lo mejor será de ese rubro, digamos. Porque en el fondo en el tema de los domingos, la idea de trabajar domingos y después compensarlos debidamente en términos de tiempo, se generó para el sector una posibilidad de que se puedan como trabajar más domingos para poder atender los temas de temporada alta. Entonces a lo mejor ahí podríamos probar respecto a esa norma, si es que a lo mejor pudiera como ir a avanzar en línea de lo que la persona nos pregunta. Tal vez muchas cosas uno podría querer revisarlas, pero en el contexto de lo que se logró fraguar como acuerdo, este fue el mejor escenario al que se llegó, digamos. Perfecto. Otra pregunta que me llega, ¿la jornada 4x3 puede ser aplicada desde ya? ¿Puede ser con días saltados o tiene que ser 4 días seguidos? ¿Cómo funcionan los días hábiles e inhábiles en esta ecuación? Mira, muy buena pregunta. Los días inhábiles, para todo efecto, mantienen la misma norma, que en el fondo son días no laborables. Si uno estableciera, por ejemplo, que el 4x3 es de lunes a jueves y el lunes feriado, se tiene que considerar como cualquier día inhábil respecto del tema de la remuneración. Entonces ahí tampoco hay cambio. Respecto a la pregunta, que esta es como el ejemplo típico de preguntas que tiene que ver con la implementación. Hay varios elementos que están en un universo de discusión que tiene que ver con lo que se resolvió en el Parlamento, que cubre como un nivel de profundidad. Pero por debajo de eso hay varias materias que tienen que ver como con el despliegue concreto de la norma y la forma concreta de operar que se tienen que resolver a través de un dictamen que tiene que emitir la Dirección del Trabajo. Entonces, claro, yo diría que en el espíritu de la norma, el 4x3 en ninguna parte se ha dicho que tiene que ser de lunes a jueves. El caso más típico es que pasamos de una jornada de lunes a viernes y con descanso dominical, por ende, una jornada de 5x2 a una jornada de 4x3, donde el caso más concreto sería de lunes a jueves y descanso viernes, sábado y domingo. Pero el Código del Trabajo en ninguna parte establece qué días son los laborables, salvo respecto del tema de los domingos, que está normado en algún aspecto en particular. Por lo tanto, en ninguna parte está escrito que el día viernes tenga que ser un día de descanso. Sí hay que profundizar respecto al 4x3, respecto del tema que pregunta aquí la persona, que tiene que ser días continuos o se pudieran saltar, digamos, que uno pudiera, por ejemplo, digamos, trabajar lunes, martes, descansar miércoles, después trabajar jueves y viernes, después sábado y domingo. Ese es un tema que se tiene que profundizar en dictamen, porque en el fondo hay que tener una serie de consideraciones. Lo que sí yo creo que está más o menos claro, que 4x3 no es sinónimo necesariamente de trabajo de lunes a jueves. Evidentemente que hay sectores donde a lo mejor el viernes es más intenso el trabajo, entonces a lo mejor, y ya sabemos que hay algunos lados, por ejemplo, los museos los lunes cierran. Yo creo que esa diversidad se va a poder recoger. Y ahí dejamos pendiente para un tema de dictamen, porque en el fondo hay, no solamente respecto a esta materia, hay muchas otras materias respecto a las cuales la ADT tiene que, la Dirección del Trabajo, especificar mejor el contenido y de alguna forma emitir un dictamen que va a permitirnos a todas las actores que vamos a estar involucradas en este proceso comprender de mejor forma cómo va a funcionar la implementación de la ley. Entonces, ahí hay un tema que tengo más o menos claro respecto al espíritu, y el otro va a tener que resolverse vía dictamen. Pero es un tema, un elemento a resolver, y también lo dejamos anotado como una de las cosas que hay que seguir ofreciendo claridades cuando sigamos manteniendo estos espacios de conversación. Perfecto. Otra pregunta que llega, ¿existe Perdón, flexibilidad? Sí, sí. una cosa que me acota Sofía, que se preguntaba desde cuándo. Ustedes saben que las normas tienen una serie de disposiciones, que son las disposiciones que se empiezan respecto a las cuales rigen cuando están en régimen, y se establecen artículos transitorios, que son transitorios que en el fondo regulan el periodo que transcurre entre que se dicta la norma y entra en vigencia. Dentro de los transitorios está la gradualidad. Yo les decía que la jornada ordinaria baja a 40 horas en 5 años, con 3 escalones. El 4x3 entra en vigencia al 5º año, pero, o sea, si, digamos, si es que no pasa nada, nadie hace nada, se va a poder acceder al 4x3 al 5º año. Pero hemos dado la posibilidad de que todas aquellas empresas que se adelanten a jornadas de 40 horas puedan adelantarse al 4x3. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué el 4x3, por ejemplo, no se puede implementar hoy día con una jornada de 45 horas? Porque el Código de Trabajo tiene un límite de trabajo ordinario diario máximo, que es de 10 horas. Por lo tanto, si uno quiere trabajar 4 días, va a haber uno de esos 4 días donde obligatoriamente tiene que ir a respetar
el límite de 10 horas. Por lo tanto, tienes 10, 10, 10, 30, y después te quedan 15 horas. Y te quedan 5 horas volando. Por lo tanto, el 4x3 es incompatible con una distribución con una jornada de 45 horas. Las 40 horas se alcanzan al 5º año. Y por ende el 4x3 también. Pero la alternativa que encontramos para que esto sea un incentivo que se pueda adelantar es lo que yo mencionaba. Digamos. Si una empresa se quiere adelantar a la jornada de 40 horas, automáticamente se puede adelantar al 4x3. Entonces, pudiera hacer desde ya en aquellas empresas que consideren pertinente adelantarse a la reducción de jornada. Perfecto. Otra pregunta que me llega. ¿Existe flexibilidad en la cantidad de horas por día para así manejar los turnos de forma más eficiente? Es un poco lo que están... Claro, ahí tenemos varias opciones, digamos. Una es el 4x3, porque 4x3 permite que tú trabajes, que algunos trabajadores trabajen 10 horas, 4 días, y cuando tú sumas en el pool, si tú lograras, por ejemplo, tener trabajadores trabajando 4x3 de lunes a jueves, y otros trabajadores trabajando 4x3, no sé, pues de martes a viernes, como que te da más posibilidad de ir manejando las horas. Y también está el mecanismo de la jornada promediada. La jornada promediada permite que ustedes, por ejemplo, tengan con un mínimo de 35 y máximo de 45 puedan ir ajustando las horas. Si ustedes ven que, no sé, pues una semana va a ser más intensa, en vez de trabajar 40 horas a semana pueden trabajar 45 y la semana siguiente tienen que trabajar 35. Yo había explicado, digamos, que la jornada promediada, siempre promediando 40 horas, por cierto, ¿ya? La jornada promediada ustedes pueden alcanzarla trabajando 80 horas una semana y 0 horas otra, pero ahí en el diálogo social es una propuesta que no genera consenso transversal, tripartito. Por lo tanto, la que sí genera ese consenso es que uno pueda trabajar en topes de 45 horas. Uno podría trabajar, por ejemplo, 2 semanas, 45 horas, y a eso le vienen después 2 semanas en las que se va a trabajar 35 horas. Ahí la norma establece ciertos plazos de preaviso al trabajador para que en el fondo esto no le desordene ciertos aspectos de la vida, pero la alternativa que tenemos tiene que ver con eso. Y además está la opción de el tiempo de trabajo compensado a los trabajadores. También es una forma que permite que los trabajadores trabajen más contra después una compensación en tiempo. Fundamentalmente son esas las posibilidades que se están dando en respecto a esta norma en particular. Y bueno, ciertamente también ustedes tienen la opción de la jornada parcial como una herramienta a la cual echar mano para efectos de organizar los tiempos de trabajo. Claro. Claro. Me preguntan también por acá, ¿en qué fecha del año se deben rebajar en el fondo las horas mencionadas? Si se deben para poder hacer anexos cada año con las nuevas horas de trabajo que se aplican, o si esto Mira, es tácito. esa es una pregunta muy importante, qué bueno que la formulan. Primero, digámoslo así, el hito que hace que empiece a correr el reloj es la publicación de la ley en el diario oficial. Esa publicación ocurrió el 26 de abril de este año. Por lo tanto, la reducción de jornada opera en esta escalera que yo les decía, se reduce la jornada de 45 a 44, llamémoslo así, eso entra en vigencia el 26 de abril del 2024. La jornada después de 44 horas se reduce a 42 y entra en vigencia el 26 de abril del 2026. Eso es el tercer año post publicación. Y la jornada se reduce de 42 a 40, eso entra en vigencia el 26 de abril del 2028, al 5º año. Y respecto al tema de los ajustes de los contratos, la ley establece en sus artículos transitorios que la jornada se entiende reducida por el solo ministerio de la ley. Y eso es muy importante, porque eso implica que no hay que hacer ningún ajuste de contrato, ni esto es algo que se tenga que negociar. Si ustedes tienen contratos a sus trabajadores con jornada ordinaria de 45 horas, se entiende automáticamente que sus contratos se redujeron a 44 horas el 2024, a 42 horas el 2026 y a 40 horas el año 2028. O sea, no hay que hacer nexo de contrato en ese sentido. Eso es muy importante. Perfecto. Me preguntan acá también, ¿cómo será el cálculo del sueldo base cuando sea en el fondo, si se hace con 45 horas o se reduce a 40? Esa es otra pregunta muy importante, y para eso sí, lamentablemente tengo que decirles que es un tema respecto al cual hay mucho que trabajar aún, porque y esto aquí estamos haciendo lo mismo que ocurrió para efectos de la reducción de jornada del año 2001, porque la norma establece que las remuneraciones no pueden disminuir. Eso no es digámoslo así, por ponerle un término, un capricho, digamos, las reducciones de jornada en el mundo se hacen con esta norma de protección de remuneración, porque de lo contrario no habría reducción de jornada efectiva. Se entiende, por ende, que si, por ejemplo, el sueldo base es el salario mínimo, por ejemplo, por mencionar un ejemplo que sé que es común en el comercio. Si el sueldo base es el salario mínimo por una jornada de 45 horas, al 26 de abril de 2022, el salario base pasa a ser el salario mínimo por una jornada de 44 horas. Ahí no hay que hacer un ajuste proporcional, ¿ya? Ahora,
hay una problemática que sabemos que es mucho más amplia respecto del cálculo de las remuneraciones, que tampoco se puede abordar por la vía legislativa, sino que también depende del dictamen que tiene que emitir la Dirección del Trabajo. Y esto entiendo que la Dirección del Trabajo tiene el plazo para entregar ese dictamen más o menos en septiembre. Ocurrió de la misma forma cuando se redujo la jornada del año 2001. Todos los temas que tienen que ver con remuneraciones, bases de cálculo, vinculación de la jornada, de los temas de jornada con contratos colectivos. En el comercio, por ejemplo, hay unos temas que tienen que ver con semana corrida, que establecen ciertas bases de cálculo que consideran días, como horas trabajadas, que las horas trabajadas se reducen. O días trabajados, y eso entra un poco en colisión con el 4x3. Todos esos elementos más específicos se tienen que ordenar y resolver a través del dictamen, donde la Dirección del Trabajo de alguna forma interpreta el espíritu del legislador y te da una solución de implementación respecto a esos temas. Entonces, el principio a la base es que con la remuneración se mantiene y la operatoria más específica se va a tener que resolver vía dictamen, para que en el fondo todos los actores que de alguna forma participan en este debate tengan como esta certeza respecto de la forma en que se tiene que resolver esta... Y ahí también va a haber una rol importante del Ministerio respecto de ir difundiendo estos elementos, digamos, porque en algunos casos se cometen algunos errores por desconocimiento de la norma. Entonces yo les pido que se mantengan muy atentos respecto a esta pregunta. Nosotros también la tomamos porque esto ha salido mucho en todas las charlas que tienen que ver con el comercio y en general. Probablemente uno de los temas más demandados respecto de orientaciones específicas. Entonces, solo irlo comentando que apenas tengamos el dictamen, les vamos a comentar porque también pueden tener más claridad respecto de cómo se puede proceder con apego a la norma. Perfecto. Me preguntan respecto de la rebaja de las 40 horas. ¿Es posible que dentro de la empresa primero se parta, por ejemplo, por la gente de administración, después la gente de la bodega, o tiene que ser toda la empresa de una sola vez? Mira, en ninguna parte se dice que esto tiene que ser toda la empresa de una vez. La única restricción que tenemos en este aspecto es que cuando se anclase el plazo de gradualidad, todos los trabajadores por Código del Trabajo tienen que reducir su jornada a 44, 42 y 40. Por tanto, ¿qué es lo que se puede hacer hoy día? La empresa, en este plazo de 5 años, por ejemplo, lo hizo así, entiendo que Banco Estado. Redujo el personal administrativo, pero falta la parte como de Serviestado, Estado, que es la que hace atención de público. Y en otras, no sé, en AMI también, Empresa Nacional de Minería, redujo al personal administrativo a 40 horas y el resto, que es el que trabaja como más en terreno, tiene, digamos, otro track de discusión y van a ir trabajando más adelante, digamos. Las empresas lo pueden hacer. La única obligación que tiene es que cuando la obligación legal cumple su plazo, ahí es para todos. La empresa hoy día podría, por ejemplo, no sé, hacer que su personal administrativo reduzca la jornada a 44 horas mañana y el resto de su personal reduzca el 26 de abril de 2024, lo puede hacer. Ahí depende de las particularidades de la empresa, del tipo de diálogo que abre con los trabajadores, ahí hay como muchas variantes, pero el único máximo que opera ahí es el máximo de la gradualidad, que es para todos. Lo que no implica que ustedes se puedan adelantar a eso. O sea, que hay empresas que ya han decidido bajar a 40 horas, lo han podido hacer, y eso también implica, como no está escrito en la norma, que se puedan adelantar a una parte de los trabajadores las 40 horas, y hay otras que tal vez usted va a requerir más diálogo para poder diseñar un mecanismo que permita hacer ese adelanto, pero eso se puede hacer. Perfecto. Y la última pregunta ya para ir cerrando, nos pasamos harto en los timings que manejamos normalmente. Me preguntan sobre el registro de asistencia y fiscalización, qué cambios van a existir, y también tomando ahí los cambios, si es que existen o no, del mínimo de colación para un trabajador del comercio. Mira, respecto al tema de registro de asistencia, lo que se hizo en este proyecto fue incorporar, hoy día el Código del Trabajo tiene una norma que es como que tiene más de 40 años, que establece que los registros de asistencia válidos son el libro y la tarjeta, algo así. El libro y la tarjeta. Claro. Pero sabemos que muchos, de hecho, el mismo sector público, digamos, existe marcación a través de la huella dactilar. Y hay otros sistemas de elección, o sea, de marcación, la marcación remota que se origina por teletrabajo. El libre de reloj control. Claro, libre reloj control. Entonces, lo que se hace en este caso es que se establece que un tercer mecanismo de control de asistencia es el sistema de marcación electrónico. Y la Dirección del Trabajo tiene que emitir una resolución donde especifica el alcance que puede tener este sistema. En el fondo, lo que va a hacer es un poco poner al día la norma, porque ya hay muchos sistemas electrónicos que están funcionando,
y de alguna forma va a establecer ciertos criterios para que puedan funcionar. Por ejemplo, algunos trabajadores en otros rubros de la economía plantean que les han impuesto un sistema electrónico, pero en el fondo, no sé, se le hacen descuentos sin verificar efectivamente que el trabajador no cumplió con el haber llegado tarde, por ejemplo. Entonces esas cosas se deberían regular a partir de lo que le va a establecer como mínimos de funcionamiento, y aquellos sistemas que ya cumplen eso van a poder seguir funcionando tal cual, como están. Eso. Y respecto al tema de la hora de colación, la regla de la hora de colación se mantiene tal como está, pero lo que sí se innova es que se establece que en aquellos contratos colectivos donde se haya avanzado en que la colación se imputa de trabajo, eso se va a tener que negociar. ¿Por qué se establecen esos términos? Porque en el fondo hay empresas que ya habían avanzado en reconocer la colación como colación imputable y que de alguna forma hoy día trabajan, no sé, 37,5 horas, y si uno establecía eso como piso, iba a obligar a que redujeran la jornada a empresas que ya habían entregado un beneficio a sus trabajadores por esta vía. Por lo tanto, se establece que se tiene que volver a negociar. Esto está circunscrito a aquellas discusiones que son como de convenios colectivos. Se tiene que renegociar y no constituye piso. Si es que hay desacuerdo, se va a mantener la colación imputable, pero si no, es un tema que se tiene que negociar. Por lo tanto, por fuera de los contratos colectivos, toda la norma actual respecto a la hora de colación se mantiene tal cual como está. Y en ese sentido no hay cambio. Estás muteado. Ahí sí, tenía que salir algún chascarro. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Para nosotros siempre estuvimos súper alineados con las 40 horas. La verdad que siempre tratamos de empujar también en relación a los beneficios, ¿cierto? Y de nuestros colaboradores, y que puedan también pasar más tiempo con sus familias. Sí, siempre en el fondo en este aspecto hemos recalcado que muchos en el fondo de nosotros en nuestros negocios tenemos un trabajo que es en tiendas, ¿cierto? En locales comerciales y que funcionan en centros comerciales, en malls. Y finalmente los horarios de los centros comerciales no los ponemos nosotros, los aplica en el fondo y lo implementa el mismo centro comercial. Y ahí siempre hemos tratado de dejar la banderita de que no se nos pueden arrancar esos horarios, ¿cierto? Porque finalmente, por más que queramos implementar las 40 horas, si es que esos horarios se nos alargan por una decisión unilateral, ¿cierto? Se nos puede complicar el tema y finalmente se pierde un poco el espíritu de esta ley y también se pueden llegar a perder trabajos, negocios, etcétera. Entonces, solo recalcar eso de nuestro lado. Y Andrés, te vuelvo a repetir, muchas gracias por tu tiempo y nada, te dejo unos minutos también para unas palabras de cierre de parte de usted. Súper. Bueno, primero decir que nosotros conocemos de su cruzada, ustedes estuvieron en la mesa técnica, lo plantearon, también tuvimos también a la gente de los centros comerciales que no se pronunció al respecto, pero entiendo que ustedes tienen ahí una cuestión importante y ciertamente nosotros celebramos su disposición, yo lo mencioné al principio, digamos, en ese momento del tiempo que haya empleadores que se hayan comprometido tan derechamente con los objetivos detrás de la reducción de jornadas, sin perjuicio que hay temas que son muy relevantes que tenemos que discutir por el tema de los que tú bien mencionabas, son los potenciales efectos en el empleo y todo, pero que en el fondo hubiera empleadores que mostraran ese camino, ayudó mucho como yo digo, a fraguar este acuerdo social, que después gatilló que el acuerdo político fuera algo de mucho más rápida tramitación. Bueno, yo pues ciertamente les quiero agradecer, bueno, a nombre de nuestro equipo, por cierto, a nuestra ministra y su secretario, que en el fondo nos tienen ahí mandatados a desplegarnos por todo el país para ir contando esta buena noticia. Les quiero pedir un favor. Bueno, ciertamente nosotros también quedamos con un canal muy abierto con ustedes para responder todas las dudas. A nosotros nos sirve mucho este ejercicio que ustedes nos han planteado de ir viendo cuáles son los temas respecto a los cuales hay que poner un poquito más de luz. Como favor les queremos pedir a ustedes también que sean parte muy activa en esto. Que nos vayan contando, no sé, cómo va su negociación con los centros comerciales, que es lo mismo que estamos diciendo en todos lados, digamos. La implementación va a ser exitosa. Implementación exitosa significa que efectivamente la jornada se reduzca a los términos de lo que la ley establecía. Significa que eventualmente las empresas, algunas se van a adelantar y va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió cuando se redujo la jornada del año 2001, que se establecía un periodo de vacancia para que el año 2005 todas las empresas estuvieran reducidas con una jornada de 45 horas, reducida de 48 a 45, pero ya un par de años antes todas las empresas ya estaban con la jornada nueva, digamos.
Y como tercer elemento, que la implementación se haga bien significa que en caso de que se detecten errores, esos errores se tienen que corregir. Y para eso es muy importante que nosotros estemos como nutriéndonos de sus propios casos, digamos, sus propios procesos de diálogo interno, que nos cuenten cómo están dialogando con los trabajadores, si tienen experiencias de empresas que dijeron, mira, yo voy a dar el paso y voy a reducir la jornada a 40 horas, no el 2028, lo voy a hacer el 2024, el 2025, no sé. O voy a reducir a 42 el próximo año, no voy a reducir a 44. Todas esas experiencias son para nosotros muy valiosas, porque primero nos permiten empezar a saber qué está pasando en esas empresas donde se reduce la jornada, qué están haciendo los trabajadores y trabajadoras con su tiempo, cómo ustedes como empleadores pudieron ajustar procesos productivos, cómo dialogaron, pero además porque damos una señal muy importante para el resto de la economía en el fondo. Sabemos también que aquí van a ocurrir procesos como de activación de reducción de jornada por temas de competencia entre las empresas. Creo que es virtuoso que eso se produzca. Y de alguna forma nos va a garantizar conocer lo que está pasando en la empresa con los empleadores y los trabajadores, nos va a permitir saber mejor qué hay que corregir y llegar a una implementación más armónica. Entonces, así como fuimos gobierno, empleadores y trabajadores muy de la mano en la discusión del proyecto, creo que tenemos que ir, y esto lo ha dicho mucho nuestra ministra, tenemos que ir muy de la mano en la implementación del proyecto. Entonces, los invito a estresarnos con preguntas, si tienen críticas, formúlenlas públicamente, no tenemos ningún problema, tenemos que debatir con eso es parte del diálogo democrático que se merece cualquier sociedad, y vayamos de la mano en la implementación. Eso nos va a ayudar, los va a ayudar a ustedes, nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a los trabajadores con quienes ustedes se desempeñan, a tener un mejor resultado. Y va a permitirnos prolongar esta buena noticia que son las 40 horas, ya no solo en un hito legislativo, sino en que se implementó bien, digamos. Eso también va a prolongar esta idea de que tenemos mucho que celebrar respecto a esta norma, digamos, sin prejuicio de atender a los temas que son más prioritarios. Entonces, reiterar el agradecimiento y decirles que quedamos muy en posición de seguir conversando con ustedes, de que este diálogo se mantenga. Buenísimo. Nosotros estamos convencidos también de que conversando se pueden arreglar muchas cosas y podemos trabajar todos en un Chile mejor. Así que cuenta con el feedback nuestro. Te agradezco nuevamente también las invitaciones a las mesas de trabajo y que podamos tener esta línea abierta. Finalmente es súper importante poder conversar. Así que muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos estamos viendo en una siguiente sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Muy bien.